Este 6 de julio celebra un año más de vida Isaac Álvarez, un destacado arquero que tuvo el fútbol boliviano en las décadas del 60 y 70. Es uno de los campeones sudamericanos del 63 y su nombre, al igual que de otros ídolos, está escrito en una página dorada de la historia de nuestro balompié. Nació en Cochabamba en 1933. Debutó en primera con el club Bata. Después jugó en 1 de mayo, Always Ready, y 31 de octubre. Es también preparador físico. Estudió en el INSEF de La Paz mientras jugaba. En ese plano, trabajó en Bolívar, The Strongest Litoral y la Selección Nacional. También fue instructor de la Academia de Policías, donde se jubiló con el grado de coronel. Con Álvarez vamos a recordar un poco el sudamericano del 63. El día que salió la convocatoria de la selección, Isaac jugaba en 31 de octubre, pero cuando recibió la noticia, estaba trabajando en la Academia de Policías. Bueno, la verdad que antes del sudamericano, antes de que nos convoquen prácticamente a la selección, yo hacía las funciones de instructor de educación física en la Academia de Policías. Y lógicamente también trabajaba con una escuelita que tenía, la Escuela Mariscal Santa Cruz. Y cuando estuve en la academia es donde yo recibí la notificación de que había sido convocado a la selección, es decir, a conformar la preselección de aquella gente que iba a ser llamado por Danilo Albín a la selección del 63. Ahí me enteré justamente en la academia de esa convocatoria que hicieron a todos los jugadores que estábamos aquí en La Paz. Vale, decía, aquí en La Paz habían varios, ¿no? Entre ellos estaba Samiro Blacud, Wilfredo Camacho, Abdul Aramayo, y así. El mismo, que en paz descanse, Víctor Agustín Ugarte. El 63, la mayoría de los jugadores trabajaban en otros lados, ya que no solo vivían del fútbol. Bueno, yo le digo sinceramente, en esa época el fútbol era no tan profesional como es ahora, ¿no? Que se ha vuelto netamente profesional. Nosotros los jugadores teníamos que trabajar, no solamente mi persona, sino también varios de los diferentes equipos trabajaban en yacimientos, en la alcaldía, etc. Y en mi persona, lógicamente, dedicaba mi trabajo a la parte como profesor de educación física en las escuelas, en los institutos, etc. Pero no era, pues, como le digo, un profesionalismo íntegro que me dedicaba solamente al fútbol. Tenía que ayudarme, lógicamente, con el trabajo de esas organizaciones que acabo de mencionar. Me sentí muy, muy contento y feliz, y sobre todo mi familia, porque usted sabe muy bien que ser llamado a una selección en esa época era lo máximo, ¿no? Era como defender prácticamente a nuestra patria jugando por nuestra selección. Entonces yo me sentí muy contento, muy feliz de haber sido convocado en esa oportunidad. Álvarez recuerda cómo fue el recibimiento que tuvo cuando se incorporó a la concentración de Cochabamba. Cuando teníamos que incorporarnos a la selección, ya se habían incorporado algunos y lógicamente tardamos nosotros en incorporarnos. Hablo concretamente de mi amigo Víctor Agustín Ugarte y el que habla. Éramos los últimos, me parece, en concentrarnos allá a Cochabamba. Nos mandaron los pasajes, todo eso, y nos dirigimos a la concentración Virgen de Remedios, la Clínica Virgen de Remedios. Y esto es lo que quería contar. Llegamos allá con nuestras maletas, etcétera, y nos reciben los muchachos, nos felicitan, qué bien, caramba, qué bien que hayan llegado, les acompañaremos, les llevaremos las maletas, etc. Yo dije, qué gentileza de la gente, y que había sido que nos llevaban las maletas y nos empujaron a la piscina, que recién llegamos a la Clínica Los Remedios, de modo que nuestros billetes, nuestros pasajes estaban pero chorreando de agua, ¿no? Una cosa muy bonita, muy interesante, para acordar en toda mi vida. Lo mismo nuestras maletas,
pero de agua, pues lógicamente. Ese ha sido el recibimiento a los que llegaban tarde. Aquí no quiere dejar pasar la ocasión para recordar a Víctor Agustín Ugarte, que fue otro de los pilares de aquella selección. Yo lo recuerdo mucho, ha sido un compañero mío de cuarto, diríamos así, cuando estuvimos en la concentración de la Virgen de los Remedios. Era mi compañero de pieza y él me levantó mucho y reconozco el ánimo, me dio fuerza para seguir adelante en la selección. Y sus palabras fueron muy buenas cuando yo jugué ese partido de prueba, que era de juego para mí, en el estadio Félix Capriles, y hizo un partido muy bueno que estaba lloviznando y para todo arquero se pone muy difícil el balón jugado, pero estuve con una seguridad absoluta ese partido y vuelvo a lo que di. Víctor me esperó en la pieza después del partido, nos fuimos y me dijo, hermano, en esas palabras, qué bien lo has hecho, les has tapado la boca a muchos jugadores. Me imagino seguramente que muchos querían que se quede Cobo o que se quede Zamorano o que se quede otro. Con esas palabras me dio a entender que había mucha gente que de repente deseaba que yo no esté en la selección. Pero sus palabras fueron, hermano, lo has hecho excelentemente bien y les has tapado la boca a muchos jugadores. Y al día siguiente, esta revista Panorama, me acuerdo bien, sacó un artículo que los arqueros que deben quedarse son fulano, fulano tal, entre ellos estaba yo, y con eso más me levantaron mucho más el ánimo. Víctor, vuelvo a recalcar, ha sido un compañero grande que he tenido de pieza, un hombre de mucha fuerza, de voluntad. Era un hombre que no le gustaba brindar ni siquiera una copa, más le gustaba tomar leche, es decir, un hombre muy sano, en una palabra, un hombre muy atlético en su forma de preparación, todo eso, porque él solito muchas veces hacía su preparación, etc. Yo lo admiraba por esa razón, porque tenía mucha fuerza de voluntad y muy disciplinado. Recuerda también cómo fue Danilo Albin, el técnico brasileño que se hizo cargo del equipo. Que en paz descanse este hombre, realmente era muy serio, casi no charlaba mucho con nosotros, pero lo importante de este hombre ha sido que ha sentado mucha disciplina en el plantel. Había mucho respeto entre nosotros los jugadores y los jugadores al cuerpo técnico. Y ha sido un hombre, como hace rato decíamos, era un hombre que no hablaba mucho, pero sabía mucho de fútbol. Y lógicamente, como todo entrenador extranjero, lo que busca que era un apoyo de jugadores que estaban en el medio y sabían cómo se desenvolvían. Tenía que tener una charla con ciertos jugadores. Me refiero concretamente, los llamaba a Willy Camacho, los Ramiro Blackwood, los mejorcitos, ¿no? Entonces yo pienso, nunca hemos estado en ninguna reunión con ellos, pero yo pienso que él pedía información, cómo era, etcétera, etcétera, porque era la primera vez que estaba viniendo a dirigir una selección boliviana con un elemento de acá de Bolivia. De tal suerte que él tuvo esa virtud, diremos así, de ser muy serio y muy disciplinado y un hombre muy amable con nosotros, ¿no? Hablaba lo necesario y siempre pasaba por las habitaciones y nos hacía despertar en la mañanita, era su costumbre, y decía, lógicamente para nosotros era una gran cosa que me digan, Álvarez, vamos, levantémonos para trabajar. Es así que a todos los jugadores pasaban los dormitorios y eso en parte nos levantaba un poquito el ánimo para trabajar. Un hombre de mucho temple, de mucho carácter y de mucha disciplina. Para el sudamericano, Bolivia solo inscribió 2 arqueros, Arturo López y Álvarez. López jugó todo el torneo y Álvarez fue al banco. No quedó frustrado, más bien apoyó a López porque ya había agarrado confianza en el arco. Mi deseo, realmente era por lo menos jugar un partido, pero desgraciadamente no fue así. Pero no desgraciadamente porque Arturo estaba pasando, y esa es una verdad grande que hay que tomar muy en cuenta.
Es un puesto muy difícil de tocar cuando un arquero está pasando por un buen momento. Porque usted, al tocarlo a un arquero que está pasando por un buen momento, puede darle desconfianza. Entonces, lo que han tratado de darle a Arturo es más bien de darle confianza, porque venía jugando muy bien. Yo me sentía muy contento y feliz de haber sido su compañero. Yo mismo decía, no es necesario que cambie porque está jugando muy bien. Ahora que estuviera jugando muy mal, macanudo, había el cambio. Entonces, lógicamente, yo como camarada y compañero de él, más bien al contrario, tenía que estar apretando para que él salga adelante y haga buenos partidos. Isaac recuerda una gran virtud que tuvo el equipo para alcanzar éxito en ese torneo. El amor a la camiseta, el amor a nuestra patria, el querer defender pero con orgullo esa camiseta. Y por eso que entrábamos a la cancha, pero éramos como unos tigres, unos leones para entrar, porque muchas cosas que los técnicos a veces dan en la pizarra y etcétera, etcétera, no se cumplen dentro del campo de juego. Y eso suple, diríamos así, con la entrega total que tiene un jugador de fútbol dentro del campo de juego. Es lo que ha existido en el plantel, ese coraje, esa garra, ese amor a la camiseta, ese amor a su patria, de salir adelante. Yo pienso que con esas cualidades que hemos demostrado dentro del campo de juego, hemos conseguido ese título. Y no solamente eso, ese apoyo constante que hemos tenido de nuestro público, tanto en La Paz como en Cochabamba, ha hecho que nos levanten mucho más el ánimo para salir adelante. Y estoy seguro que en todo nuestro país también la gente apretaba para que salga adelante Bolivia. Desde la primera fecha, vivió los partidos desde el banco. Estuvo pendiente minuto a minuto de que todo salga bien en el campo de juego. Nervioso sí, sobre todo en el primer partido cuando jugamos contra Ecuador. Las cosas no nos salieron muy bien, que se diga, y la verdad dijimos que, porque íbamos perdiendo frente al Ecuador y hemos empatado, y dijimos, si esto está sucediendo con Ecuador, ¿qué será con Brasil, con Argentina, con Paraguay, etcétera, con Colombia? Entonces casi la moral se nos venía abajo, porque caramba, decíamos, no puede ser que esto nos ocurra con Ecuador. Nos fuimos muy tristes y la misma gente nos silbó un montón de cosas al salir del estadio. Y eso es bueno, cuando llegamos al colegio militar, esa gente, esos cadetes de ese entonces, nos decían, vamos muchachos, levanten el ánimo, ustedes pueden y sigan adelante, no bajen los brazos. Son los tropiezos que uno tiene en la vida. Van a salir adelante, y no se equivocaron, nos alentaron constantemente cuando llegamos, pero con la cabeza gacha, allá al Colegio Militar después del partido con Ecuador, porque era nuestro centro de concentración, el Colegio Militar aquí en La Paz. De tal suerte que eso nos levantó anímicamente, y de ahí comenzamos. En el segundo y el tercer partido, el equipo subió y subió hasta conseguir el título. El 10 de marzo en La Paz, la selección empató 4-4 con Ecuador en el debut, pero una semana después en Cochabamba logró su primera victoria. Le ganó 2-1 a Colombia. Ese ha sido uno de los buenos partidos que ha hecho Bolivia. Demostramos que el equipo podía dar mucho más, y ahí comenzó a engranar la gente, a jugar muy bien. Lo vimos ahí a un Osberto García, a un Víctor Agustín Ugarte, a un Camacho, cómo andaba ese equipo. Entonces, teníamos la confianza de que este equipo iba a salir mucho más adelante. Y en ese partido nos convencimos que realmente podíamos dar mucho más. El 21 de marzo en La Paz, Bolivia le ganó 3-2 a Perú, y ahí empezó a levantar vuelo. Hicimos un buen partido con el Perú, y pienso que merecíamos ganar porque jugó Bolivia mucho mejor que ellos. Hicimos un buen partido. El 24 en Cochabamba se logró otro triunfo valioso. La selección superó 2-0 a Paraguay. Ahí sí que ya demostramos mucho más la potencialidad de nuestro equipo frente al Paraguay, porque Paraguay trajo también un buen equipo, y era un equipo aguerrido, de fuerza, de lucha, y nosotros también con la entrega que teníamos
contrarrestamos toda esa situación. Un partido difícil y con muchos ribetes de emoción se jugó el 24 de marzo en La Paz. Bolivia enfrentó a Argentina, a la que venció 3-2 con un gol agónico de Wilfredo Camacho. No, ese ha sido uno de los partidos de los más sufridos. Yo pienso que si ese resultado no era positivo para Bolivia, en este momento no estaría contando la historia conjuntamente contigo, querido Manuel. Ha sido un partido, ¿cómo te puedo decir?, que prácticamente de lo perdido ganamos, porque estamos empatando 2-2 y se presenta un penal. Y ese penal lo falla, me parece que pateó Max Ramírez. Falla ese penal y todos estuvimos con la cabeza gacha, y ahí fue la viveza de un jugador que yo lo tengo mucho por su picardía, etcétera, Fortunato Castillo. Sacó inmediatamente el córner hasta que ellos, los mismos argentinos, me parece que estaban festejando porque consiguieron el empate, era para ellos ya casi también buscar el título. Vino el córner y ahí Camacho apareció con un cabezazo que realmente, pues yo mismo, le digo sinceramente, no vi el gol, porque todos estuvimos ahí protestando por la falla del penal, porque ese penal, mire, convertíamos esto en 3-2, ¿sí o no? Entonces ahí se produce esa viveza de Fortunato de sacar el córner y hace el gol de cabeza Wilfredo Camacho, y con eso ganamos 3-2. Ese ha sido el mejor triunfo que hemos tenido dentro del campeonato. El 31 de marzo, en un abarrotado estadio Félix Capriles de Cochabamba, se jugó la final, Bolivia-Brasil. Ese partido estuvo lleno de goles y emociones, y la selección ganó 5-4. Ese también es otro partido bastante sufrido, y hay que destacar acá fue la guapesa de un jugador de Maximiliano Alcócer, un hombre muy aguerrido, un centro delantero a todo dar. Pienso que él ha hecho mucho para que se consiga ese resultado del 5-4, porque la verdad que metían ellos un gol, otro gol Bolivia, y así hasta llegamos 4-4, pero al final fue la viveza y fuerza de este muchacho, acompañado con Víctor, etcétera, etcétera, que consiguieron el quinto gol, salimos triunfantes. Imagínense la felicidad que era para nosotros conseguir ese resultado. Prácticamente era una final con Brasil. Álvarez tiene todavía en la memoria la euforia que provocó el título ganado en el Sudamericano del 63, en especial la alegría de la gente. Jamás se nos va a borrar de la mente esa forma en que esa gente se alegró y festejó ese título cuando nos retornábamos de Cochabamba a La Paz. Realmente, ¿cuánto se tarda normalmente en avión de Cochabamba a La Paz? Son 20 minutos, pero ahí tardamos más de 4 o 5 horas para llegar al hotel donde nos bajaron para pasear por la visera aquí en la avenida Camacho. Era una cosa maravillosa ese entusiasmo, esa alegría de nuestro pueblo, que en ese momento estoy seguro se olvidaron de sus problemas económicos, sociales, etcétera, y se volcaron todos a su selección. Era una cosa, pero era como para echar lágrimas, ver a esa gente que estaba tan alegre y feliz de su selección. Al bajar del alto, no le viento, nos hacían parar en cada momento para echarnos mistura, abrazarnos, no sabían cómo demostrar su alegría, su felicidad por haber conseguido ese título en nuestra selección. Eso es lo que nunca se va a borrar, estoy seguro, de nuestra mente y de todos nuestros compañeros que tenemos acá todavía en vida, de ese momento de recibimiento que nos hicieron aquí en La Paz. Para el final, una reflexión. ¿Qué valor tuvo aquel éxito boliviano en el fútbol? Yo pienso que es un ejemplo que hemos conseguido con ese resultado de haber salido campeones invictos. Como habíamos charlado, en esa época no había muchas comodidades para la selección, pero había mucho cariño, mucha entrega
de cada uno de nosotros en el trabajo de los entrenamientos, en los mismos partidos. Yo pienso que esto tiene que ser un ejemplo para el futuro. Bueno, las cosas han cambiado, la verdad es esa, ¿no? Que ahora ya se ha vuelto un profesionalismo total. Pero sin embargo, tiene que haber nomás por dentro el corazón y el amor a la camiseta, a nuestra selección para salir adelante. Porque hay muchos compañeros, jugadores nuestros, actualmente ya no hay eso, sino ahora es la cuestión económica. La gente ha visto la situación, lógicamente vive de eso, se ha vuelto una profesión, quizás tiene, pero yo pienso que tiene que existir siempre el amor, el corazón hacia su camiseta, sobre todo cuando tiene que defender los colores de una selección.